Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Germán Vargas y es un gusto saludarles y darle la bienvenida a esta tercera sesión de Diálogos en Tiempos de Cambio, organizado por la Biblioteca Nacional del Perú y con la participación en esta ocasión de dos especialistas y profesionales de destacada trayectoria con quienes conversaremos sobre emociones y afectividades en el presente. Se trata, como saben, de un tema de conversación interesante en todo momento, pero más aún en circunstancias como estas en las que nuestras emociones, afectividades y vínculos sociales se ven afectados debido al distanciamiento, a la situación de emergencia sanitaria y a todo lo que esto trae consigo. Quizás compartan mi impresión. En general se conversa sobre la pandemia desde la salud, la economía, la educación, y está bien que sea así. Pero me parece que bastante menos sobre el campo de la psicología y la salud mental. ¿Será que no se entiende su importancia? ¿Qué tan esenciales son los servicios de salud mental en este contexto? Si está tan presente la ansiedad, el miedo, la depresión, la incertidumbre, ¿por qué pareciera que la salud mental no adquiere preeminencia en las políticas públicas y tampoco en las medidas de emergencia? Tal vez me equivoque en esa apreciación y francamente quisiera que fuese así. Para ayudarnos a esclarecer inquietudes como las mencionadas, decía, contamos con dos destacadas especialistas. Y al presentarlas quiero agradecer su generosidad por ofrecernos este tiempo, que sin duda será muy nutritivo para quienes nos están viendo ahora y para quienes puedan acceder después a esta conversación. Tengo el gusto de presentar entonces a María Angélica Piz, doctora en psicología, magíster en psicología educacional, ciencia cognitiva y licenciada en antropología. Actualmente es docente del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenida, Nani. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Germán? Muy contenta de estar acá. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno y gracias por estar aquí. Gracias a ti. Asimismo, me complace presentar a Tesania Velázquez, psicóloga comunitaria, docente del Departamento de Psicología y de la Maestría de Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tesania es especialista en salud mental comunitaria y puedo decir sin temor a equivocarme que es una de las máximas exponentes de esa especialidad en nuestro país. Bienvenida, Tesania. ¿Cómo te va? Buenas noches, Germán, Nani, muchas gracias por la invitación. Gracias también por participar. Hechas las presentaciones, empezaremos nuestra conversación, pero antes permítanme saludar también a Nani y Tesania, porque hoy se celebra el Día de la Psicóloga y del Psicólogo, y enviar desde aquí un saludo afectuoso a las psicólogas y psicólogos que nos están viendo, y a las y los estudiantes de psicología de todas las universidades del país. Hay que extender también el saludo a todas las personas que desde distintos ámbitos promueven la salud mental. Que esta conversación sea una forma de celebrar este día. Nani, Tesania, desde la salud mental, y perdonen la brusquedad de las cifras, a 46 días de decretarse el estado de emergencia, con aproximadamente 37.000 casos de COVID-19 confirmados y más de 1.051 fallecidos, ¿cómo observan la situación que atravesamos? Nani, por favor, ¿quieres comenzar tú? Sí, claro que sí. Dura, ¿no? Creo que la situación es dura desde donde la miremos y, digamos, es dura en términos económicos, es dura en términos educativos y es dura también en términos de salud mental y en términos de lo que estamos todos viviendo, ¿no? Yo pensaba en cómo, digamos, en esto que decías al presentar el tema que nos reúne, que me encantó que se tocara, que me parece tan importante y que curiosamente cae en este día además, ¿no? En cómo este tema lamentablemente está siempre invisibilizado por otras urgencias, ¿no? Como si fuera un tema menos urgente. Y justamente situaciones extremas como la que estamos viviendo ponen en evidencia muchas cosas, ponen en evidencia inequidades estructurales que saltan a nuestra vista, ¿no? No es la primera vez que el Perú enfrenta una situación en la que se hace muy explícita la inequidad, ¿no?
conflicto armado interno fue otra situación límite en la que por la naturaleza de las víctimas pudimos ver claramente cómo habían inequidades estructurales en nuestro país, ¿no? Esta situación también está poniendo eso de manifiesto. Y también está poniendo de manifiesto cuáles han sido nuestras prioridades, ¿no? Y cómo en este contexto saltan todos esos vacíos que no hemos estado mirando. Uno de ellos es el campo de la salud mental, ¿no? Evidentemente. ¿Tesania? Creo que es sumamente importante, Germán, cómo estamos haciendo este enfoque, ¿no? O sea, tenemos que ahorita darnos cuenta que ante esta situación de emergencia sanitaria, no solamente se develan estas situaciones críticas, ¿no es cierto?, que acaba de plantear Nani, sino que además nos damos cuenta, pues, que esto que tiene que ver con los derechos básicos, ¿no? Salud, educación, la vida, se convierten finalmente en aspectos que dan cuenta de la fragilidad en la que estamos viviendo como sociedad, ¿no? O sea, la precariedad del sistema de salud, el gran esfuerzo que está haciendo el sistema de educación para sacar adelante este año escolar y todas las situaciones que eso implican, nos están demostrando pues que han habido situaciones críticas que no hemos estado viendo como sociedad y que ahorita esta emergencia nacional, esta pandemia nos colocan sobre la cara y nos hacen darle un lugar que antes no tenían. Y en ese punto está el tema de la salud mental, porque justamente por mucho tiempo no era prioridad ni del sector salud ni de los otros sectores. Siempre fue considerado algo muy limitado, muy específico, muy especializado. Y en realidad cuando hablamos de salud mental estamos hablando de la población en general y de su bienestar. Y creo que una primera idea que quiero transmitir el día de hoy en este espacio es que ante la situación que estamos viviendo, creo que el sentimiento que aparece de miedo, el sentimiento generado por la incertidumbre que también es, o el afecto de la ansiedad, la angustia, creo que son sentimientos que nos están acompañando, que van, vienen, hay días más intensos, menos, pero que están ahí, y que creo que hay que normalizarlo también. Ante una situación tan crítica como la que estamos viviendo, hablar de estas emociones creo que es importante, ¿no? No tengamos miedo a sentirnos mal. De acuerdo. Desde que se supo del COVID-19 se ha comunicado insistentemente y de muchas maneras que el distanciamiento social es la medida clave para evitar su propagación. Podríamos decir con seguridad que no hay persona que lo desconozca a estas alturas. Sin embargo, la resistencia a acatarlo, a incorporar esa práctica a nivel individual y colectivo ha sido permanente, hasta ahora. Motivos hay, y algunos muy comprensibles tienen que ver con la necesidad de subsistir, ¿no? De generarse un ingreso para algo tan básico como comer. Ahí están los millones de personas que viven del día a día. Desde el gobierno nacional se está haciendo un importante esfuerzo para atender a esta población, pero tal parece que es insuficiente. Hay ayuda que llega a muchas personas, pero a otras no, o les llega tarde. Esto, por lo comentado ya, ¿tiene que ver con la salud mental? Claro que sí. Quisiera escuchar de ustedes un comentario ampliando lo ya dicho, pero también sobre los cambios que a nivel individual puede generar estar socialmente distanciados. ¿Cómo impacta eso en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra salud mental? No sé si ahora quieres comenzar tú, Tesania. Y yo acá, y a partir de muchas conversaciones con otros profesionales, lo primero que quisiera señalar es que creo que tenemos que cambiar la idea. Creo que no es distanciamiento social, creo que no es aislamiento social, creo que es distanciamiento físico, porque lo social es lo que tenemos que recuperar. Entonces creo que un primer mensaje es que lo que tenemos que evitar es el contacto físico, y más bien tenemos que promover el contacto social. Y vamos a tener que crear nuevas formas, y para eso pues la virtualización nos ofrece en toda su plenitud. Pero creo que la idea del distanciamiento social nos lleva a confundirnos, y nos lleva a perder aquello que es justamente lo que necesitamos recuperar en este momento, que es el vínculo social,
que es la acción colectiva, que es el trabajo solidario, que es la posibilidad de inventarnos, ¿no es cierto?, nuevas formas de vincularnos, porque eso nos va a sostener, justamente. Entonces, creo que un primer punto sobre el que yo quiero subrayar es justamente esta idea de romper la idea del distanciamiento social para acercarnos más bien a recuperar el vínculo social, a recuperar la conexión social, y sí, obviamente que tenemos que cuidarnos, y eso pasa justamente por la protección que implica el distanciamiento físico, pero que no es lo mismo. Y que creo que además, justamente este impacto del que estamos hablando, es un impacto no solamente a nivel de lo que nosotros en psicología podemos llamar pues el mundo interno de las personas. Creo que el impacto tiene que ver con esto que significa vivir en sociedad. Y es ahí donde tenemos el impacto más grande. Y es desde ahí que podemos recuperar la posibilidad del control, del bienestar, de comenzar a apostar, ¿no? Conversábamos también sobre cómo esta situación nos está generando, pues, a veces la pérdida del sentido de la vida, ¿no? Y creo que ¿y cómo recuperamos el sentido de la vida? ¿Solamente recuperándonos nosotros o a partir de sentir que el otro está bien? Parte de todo lo que estamos trabajando en este momento es justamente que el cuidado de nuestra salud mental es en realidad el cuidado de la salud mental de todos y de todas, y por ende la posibilidad de salir adelante como sociedad y como país. Entonces creo que primero normalizar las emociones con las que estamos conviviendo. Y en segundo lugar, la segunda idea fuerza que quiero transmitir tiene que ver con romper esta idea del distanciamiento social para más bien aproximarnos a recuperar el vínculo social, a recuperar esta posibilidad de estar juntos, de construir juntos, del cuidado mutuo, ¿no? En alguna de las reuniones que hemos discutido con los profesionales de salud mental en este contexto hablamos de que la metáfora de la guerra es finalmente una metáfora del sálvese quien pueda, ¿no? Y que creo que podríamos cambiarla por la metáfora del cuidado mutuo en esta apuesta de construir en colectivo, ¿no? Nada, sigamos. Excelente apunte de diferenciar, digamos, la importancia de evitar el contacto físico con lo que se entiende como distanciamiento social, ¿no? Nani, ¿tú qué opinas? Estoy de acuerdo con Testania. De hecho, coincidimos en la necesidad de resignificar esa conceptualización. Y yo quería también plantear lo que eso significa particularmente en una sociedad como la nuestra, ¿no? Porque nuestras sociedades, nuestras culturas peruanas tienen un carácter mucho más centrado en la construcción de identidad desde lo colectivo, ¿no? Un carácter mucho más colectivista. Entonces, digamos, cuando nosotros vivimos desde el otro, con el otro, a través de la vida del otro, vicariamente, con el otro, nuestros vínculos son, digamos, cuando hablamos de familia, hablamos pues de mucha gente, ¿no? Y hay mensajes que no terminan de calar del todo, que parecieran centrarse en culpabilizarnos, ¿no? Esta idea de necesitar separarnos, ¿no? Incluso la idea de separación, y nosotros construimos la idea de distancia como algo negativo. Es que necesitamos estar cerca para ser con el otro, ¿no? Entonces, no ha funcionado esta suerte de idea de que estamos portándonos mal, ¿no? Más bien creo que habría que empezar a pensarlo desde que estamos actuando al actuarlo de esa manera, porque creo que hay un enorme duelo al que no estamos atendiendo, que es esta pérdida del encuentro con el otro. Y creo que parte del nombrar lo que nos está pasando es nombrar ese duelo, que eso implica un sufrimiento, el no poder encontrarnos con el otro y construirnos cotidianamente con el vecino, con el de la panadería, con el de hablar esas 40 conversaciones cotidianas que tenemos, que son tan características de sociedades como la nuestra, ¿no? Entonces, no es poca cosa lo que estamos perdiendo al perder eso, y creo que sí es importante resignificarlo, pero asumir que duele, digamos, y que ese cambio, en tanto sea un cambio, va a seguir doliendo, ¿no? Y en esa línea yo quería también enfatizar
lo que dice, lo que ha dicho también Tessania de asumir que esta situación es dolorosa y que está bien que duela, ¿no? Yo veía al principio de la cuarentena toda esta locura de que ahora voy a escribir la mejor obra de teatro que he escrito en mi vida, o que ahora voy a leer todo lo que no leo en mi vida, voy a salir con... ¿Qué clase de tarea es esa sobre nuestra mente, no? ¿Qué locura de meta, ¿no? El ponernos a nosotros mismos sobre una presión que no tiene sentido. Si es que tenemos el privilegio además de tener una total cuarentena, que es un privilegio de la minoría de nuestro país, ¿no? Yo trataba de pensar esta tarde en qué cosas son las que realmente nos vienen conectando como humanidad en este proceso, ¿no? Pensaba en dos ideas, ¿no? Cuán fuerte es la idea de novedad, de no tener un script previo para esto que nos está sucediendo, ¿no? De no tener un saber previo en el cual colgarlo, un esquema mental que nos permita predecir aquello que va a suceder, ¿no? No hay historia familiar que transmitir, no hay historia que yo pueda compartirle a mi hijo de lo que está pasando, ¿no? Yo tengo un sobrino maravilloso que casi se nos queda en Cuba cuando empezó la cuarentena y que me decía que apenas llegó al Perú, soñó con su abuelo, con mi papá. Y me dijo, creo que he soñado con él toda la noche porque esto que estamos viviendo es un parteaguas en nuestra historia, ¿no? Es como si efectivamente hubiera una imposibilidad de conectarlo con algo que hemos vivido, porque las pandemias que han sucedido han sucedido hace mucho tiempo y no han tenido esta explosión, ¿no? Esta cantidad de muerte. Entonces, es como si estuviéramos permanentemente en conflicto cognitivo, ¿no? Los seres humanos resolvemos problemas generalmente con atajos mentales, generalmente tenemos rutas establecidas a las cuales recurrir, generalmente utilizamos esos esquemas y los aplicamos y no tenemos esquema para muchas cosas, para vivir 24 horas al día sin salir, para no ver el cielo, ¿no? Entonces debemos estar con mucho estrés, debemos estar con muy pocos recursos atencionales, debemos estar cansados seguramente, con insomnio, agotados, ¿no? Y creo que hay que coger que ver 80 películas no va a resolver eso, es una locura, ¿no? Y poco que nos digan que nos portamos mal al salir, ¿no? Creo que hay que ir un poquito más abajo, ¿no? Y en el mismo sentido, digamos, este reto porque lo que viene es imprevisible. Al mismo tiempo que no hay un saber previo, lo que viene no lo podemos calcular. Entonces, esta sensación que dice mucha gente de no entiendo lo que está pasando, voy a seguir pudiendo hacer lo que quería hacer, ¿cómo no hice eso? ¿Cómo no hice ese viaje? ¿No? Como si esta sensación de que ha terminado todo, porque no hay una estructura que nos estructure, porque creamos estructuras porque nos estructuran internamente, ¿no? Entonces, es interesante porque vamos a encontrar una estructura, solo que esta viene siendo temporal, y eso es difícil, porque no podemos saber cuánto va a durar esa estructura que vamos creando, ¿no? Entonces, eso me parece importante asumir que este tiempo tiene todas esas dificultades, ¿no? Y que son cosas que por primera vez, hace mucho tiempo nos conectan como humanidad, pero asumir que están pasando y que son reales, ¿no? Yo quería añadir a lo que tú estás planteando, Nani, que además en sociedades como las nuestras, donde hay tanta heterogeneidad, o sea, Exacto. nuestro país es pues donde tenemos la diversidad desde lo geográfico, lo cultural, lo social, y claro, como también estas experiencias van a estar muy marcadas por esa heterogeneidad, ¿no? Y de repente, si los mensajes son homogéneos, no llegan. Si estamos imaginando que todos vamos a reaccionar de la misma manera y que todos tenemos los mismos factores que te movilizan o te motivan o te desmotivan, y los mensajes son uniformes y los mensajes son homogéneos, no vamos a encontrar una respuesta que necesariamente sea la más favorable, porque a veces nos olvidamos de esta heterogeneidad de la cual somos parte todos. Entonces, mensajes solamente punitivos o mensajes no terminan de dar cuenta de estas diferencias, ¿no? La experiencia de la cuarentena, para quienes tenemos un trabajo, para quienes tenemos una casa, para quienes tenemos una familia, y no es que una parte de la familia se quede en una parte o la otra parte esté en otro lado,
o no hay trabajo, o sea, las situaciones las situaciones económicas, que además están muy vinculados al tema de salud mental, o sea, creo que también es sumamente importante, no podemos reducir el tema de salud mental a solamente a una dimensión vinculada, pues, a lo que le pasa a nivel de lo psíquico a las personas, sino que parte de la problemática de esta ansiedad tiene que ver, pues, con me quedé sin trabajo, no me quedé sin trabajo, cómo lidio ahora con las nuevas tareas que esta cuarentena está implicando, cómo lidio con esta expectativa de, y voy a volver a conseguir trabajo, perdí la oportunidad que tenía, la volveré a tener, el tema de la migración y movilización interna que estamos viendo en nuestro país nos devuelve que somos heterogéneos, y que creo que una de las grandes tareas que todavía nos falta es incorporar ese discurso, perdón, esa diversidad en el discurso, no la tenemos todavía incorporada. Y creo que es ahí donde están fallando muchos mensajes que terminan por dar, ¿no es cierto?, como recetas que no necesariamente funcionan para todos y para todas. Y en esa línea yo pensaba también cómo es, o sea, lo difícil que puede resultar incluso entender lo que nos está pasando sin cruzar, sin interseccionarlo, ¿no? Ni siquiera lograr entender la dimensión de lo que nos está pasando, porque una cosa es el distanciamiento social para una mujer que está con su perpetrador de violencia, para una madre soltera con 2 hijos, para un padre separado de sus hijos, para una mujer sola, para una familia multigeneracional, y creo que también hay grupos mucho más afectados, en mucho más situación de vulnerabilidad, eh, los que no sé si estamos mirando, porque por ejemplo, creo que hay todo un tema con la enorme sobrecarga que suponen, que ya sabemos, que está documentada, que suponen el trabajo en casa más el trabajo para las mujeres, y que está teniendo, digamos, cargando la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Que ahora revisan tareas, además de trabajar, si tienen que salir a trabajar o tienen la suerte de trabajar desde casa, y que activan todas las maneras de hacer que ya tenemos, ¿no? O pienso también que otro grupo particularmente vulnerable y no tan, o sea, estamos mirando, creo que sí estamos preocupándonos explícitamente por los niños, o los tenemos más en mente, estamos discutiendo más su situación, que no es sencilla, digamos, deben estar con enormes dificultades para dormir, con dificultad para botar energía, con una serie de dificultades, pero que vamos pensando. Pero siento que en ese proceso los adolescentes están invisibilizados. Y es un grupo que afronta muy mal, o sea, no afronta muy mal en general, pero que le cae muy mal un aislamiento, porque justamente en el momento en que toda tu perspectiva de futuro se amplía, ¿no? En el momento en que en que te construyes tanto a partir del otro, en términos sociales y del otro par, no de tu tía y tu mamá, sino de tus pares, en ese momento estás aislado. Entonces, y requieres además tiempo a solas, no solamente tiempo en grupo, digamos. Entonces, ¿cómo tener tiempo a solas en hogares tan hacinados? Entonces, ese es un grupo también particularmente importante que mirar, ¿no? O digamos, esas familias donde el hijo migra de una casa a la otra, entonces los padres tienen que estar migrando y recogerlo en bicicleta, y llevarlo, caminarlo. Entonces, digamos, no afecta a todos, ni siquiera, no solamente socioeconómicamente, sin duda, ese es un factor crucial, pero también, digamos, la cuarentena se vive de manera distinta a lo largo del ciclo vital, ¿no? Impacta de manera distinta de acuerdo a dónde estás tú en ese momento, ¿no? Y solamente para completar lo que tú estás planteando, Nani, entonces, los mensajes tampoco están siendo diferenciados por la variable edad. Y pensamos también en la importancia de trabajos que incluyan mensajes de niños para niños, de adolescentes para adolescentes, de jóvenes para jóvenes, ¿no? O sea, ¿cómo los incluimos? O sea, ¿cómo hacemos que esto sea, que las soluciones, que las salidas sean participativas y que involucren, ¿no es cierto?, a los mismos actores? Porque, claro, como dices tú, la experiencia de un adolescente, la experiencia de un joven, ¿no es cierto?, va a requerir ciertas particularidades que el mensaje no necesariamente está cogiendo ni va a poder, ¿no es cierto?, conectar, como podría conectar si el mensaje se lo da un adolescente o un joven que puede, ¿no es cierto?, hablar el mismo lenguaje, que va a considerar las mismas sensaciones y que no necesariamente, pues,
una persona que toma decisiones a nivel de las autoridades lo puede coger. Entonces creo que también un reto que tenemos es, y como sabemos también toda crisis es una oportunidad, es cómo realmente trabajamos de manera participativa con todos los actores que están involucrados y que podrían generar rutas, ¿no es cierto?, que nos ayuden a comprender mejor y a encontrar alternativas frente a los impactos que esto está generando en todos y en todas nosotras, ¿no? Yo quería quizás en un momento luego tratar un poco más detenidamente lo que implica para niños, niñas y adolescentes. Me parece que ese es un asunto muy importante, me gustaría que conversáramos sobre eso, pero quiero traer nuevamente esto que planteaste, Yesenia, y que Nani también lo ha comentado, que tiene que ver con la diversidad, con la heterogeneidad, ¿no? Y con esta falta de diferenciación, por ejemplo, en los mensajes. Y esto, entiendo yo, creo yo, no tiene que ver con desconocimiento. O sea, esto en muchos casos incluso está normado, hay materiales, hay trabajos hechos. ¿A qué se debe, digamos, que una situación como esta, donde este tipo de diferenciación, de comprensión, ¿no?, de la heterogeneidad y de la diversidad en nuestro país no se atienda, no se traduzca en medidas, en políticas que atiendan efectivamente a estos grupos, a sectores? ¿A qué creen que se deba? Tal vez empezamos contigo, Tesania. No escuché, ¿quién comienza? ¿Yo o Tesenia? Dale, dale. Adelante, sí. Me da lo mismo. Bueno, yo creo que, como decíamos al inicio, esta, digamos, crisis como esta solo ponen en evidencia dónde está el ojo del Estado, ¿no? Y dónde se han ido organizando los recursos, ¿no? La salud mental, lamentablemente, no se ha pensado mayoritariamente como un tema donde debe estar toda la población involucrada, ¿no? No tenemos un servicio de salud mental que piense bueno, hay especialistas en psicología comunitaria, como Tesania, pero digamos, no es el ojo común en la salud mental, ¿no? Pero además, si pienso en mensajes desde el Estado para servir específicamente a grupos, es claro cómo, digamos, está casi un espejo de cuáles son las prioridades estatales, ¿no? Porque, por ejemplo, en términos educativos, en materia educativa, el Estado ha hecho mucho trabajo, mucho más trabajo en la niñez que en la adolescencia, desde el Estado y desde las políticas de salud, ¿no? De hecho, el grupo invisible es el grupo de adolescentes. Se está recién trabajando una política centrada en el sujeto adolescente desde la secundaria, ¿no?, que le empezó a trabajar la ministra anterior y que, bueno, seguramente será promulgada en este mandato, pero no hay un poner al adolescente al centro como si ha sido un proceso previo. Entonces, digamos, no sorprende que haya esta disparidad, ¿no? Recientemente hay mucho más preocupación por la violencia contra la mujer. Efectivamente, esto ha estado más en agenda y se ha mantenido más en agenda, pero no vemos una preocupación por la violencia, digamos, contra la mujer de acuerdo a su etapa de desarrollo, por ejemplo, que son necesidades diferentes, ¿no? La violencia contra las niñas y mujeres adolescentes tiene cierta configuración y ciertas particularidades y ciertas necesidades distintas. Entonces, claro, creo que revela dónde estamos exactamente, dónde han estado las prioridades del Estado y dónde ahorita lo que hay que hacer, claro, es parchar, pero yo también creo que es oportunidad, o sea, también creo que es la oportunidad de poder hacer visibles aquellos huecos, que no sea, así como se viene una reforma del sistema de pensiones, que tantas veces se ha pedido una reforma del sistema de pensiones como consecuencia de lo que ha estallado con esta crisis, de que, bueno, sí, pues habría que mirarlo de nuevo. Esta es una gran oportunidad, ya que hablamos tanto de necesidades de salud mental en la población que saltan a la vista a raíz de la cuarentena, de poner este tema más al centro, ¿no? Interseccionado, no de manera homogénea, porque no ganamos nada poniéndolo como este sujeto imaginario, porque cuando hay un sujeto imaginario generalmente es un hombre blanco de clase media, digamos, no existe de manera real, ¿no? Entonces, no sé, Tessa, ¿tú qué piensas?
Sí, como completando, Nani, parte de lo que tú estás planteando también, a ver, nosotros estamos como pensando mucho ahorita, si analizamos, tú comenzabas, Germán, hoy día dando las cifras, ¿no? Y vamos a ver una diferencia al interior del Perú. No es lo mismo lo que está pasando en Lima que lo que está pasando en Quito, que lo que está pasando en Arequipa, que lo que pasa en Cusco, lo que pasa en Lambayeque. Entonces, a ver, algo te está diciendo también, ¿no es cierto?, de que hay ciertas diferencias culturales, sociales, que están marcando, ¿no es cierto?, las características propias de la situación. Entonces, creo que es importante reconocer esas diferencias, ¿no? Sabemos que cómo se vive de alguna manera el tema en la Amazonía, en el Perú, lo que pasa en las culturas andinas, lo que pasa en la costa norte de nuestro país, ya nos están indicando que hay comportamientos y formas de proceder que son diferentes. Entonces, ¿cómo vamos? Tú decías, Nani, en algún momento como cruzando, ¿no? Interseccionando, o sea, es la variable edad, la variable cultura, para que de alguna manera esta diversidad que ha estado ausente pueda colocarse, ¿no es cierto? Y comience a teñir las decisiones, comiencen a teñir los mensajes, para que podamos darnos cuenta de esas diferencias, porque el proceso no está acabando. Estamos ahorita comenzando una segunda etapa y luego vendrá una tercera y una cuarta, y esto tiene, pues, es de largo aliento. Entonces, no es que hablemos de algo que ya pasó, estamos en pleno proceso y cuanto antes podamos incorporar diversidad cultural, diversidad por etapa de desarrollo, y este tipo de elementos van a contribuir a una mejor comprensión de este impacto, ¿no es cierto?, en términos de la salud mental y en términos de cómo las personas van a manejar todos estos procesos que se nos vienen. O sea, nos encantaría imaginarnos que estamos de salida, ¿no? Estamos entrando a un segundo momento, pero esto va a continuar. Y va a continuar exigiendo de nosotros nuevos retos, nuevas adaptaciones, nuevas situaciones de cambio. Y si a ese proceso no le incorporamos las diferencias que acaba de señalar Nani por la variable edad, que son fundamentales, y no le incorporamos además las diferencias culturales, ¿por dónde vamos a ir? ¿No es cierto? Entonces creo que es sumamente importante incorporar ya desde ahorita, no esperar a que luego podamos decir, uy, no nos dimos cuenta que esto estaba de alguna manera definiendo, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que darnos cuenta de estas diferencias que además ya están saltando a la vista, no solamente con las cifras, no solamente con los comportamientos, no solamente con las dificultades, por ejemplo, para acatar la cuarentena, más en unos lugares que en otros. Bueno, tiene que ver pues con las características, ¿no? Y con las historias de esta diversidad. Leía lo importante que es reconocer que una de las zonas que está más complicada, más fregada ahorita, que es la costa norte. Bueno, estamos hablando de una zona que hace 2 años fue afectada por el Niño Costero y que todo su proceso de reconstrucción estuvo marcado por la corrupción. Entonces, si estamos hablando de zonas que tienen una historia de corrupción, porque ha habido una historia de corrupción a nivel regional y en los procesos de reconstrucción, bueno, eso también nos pasa factura ahora y tenemos que recuperar, ¿no es cierto?, esos procesos históricos, esos procesos sociales, para poder responder con medidas mucho más acorde a estas diferencias. Está claro, como estamos comentando ahora, que esa emergencia tiene un impacto psicológico muy fuerte, está poniendo en evidencia nuestra vulnerabilidad, algo que, digamos, ya tampoco no es una novedad, como se ha dicho bien. También, digamos, hace más precaria la confianza en las autoridades, en las instituciones. Son muchos en los casos en los que estamos advirtiendo que esta institucionalidad no está funcionando, y lo que es peor, hay como la constatación de que en muchos casos no sirve. Ya son muchas las personas que enfrentan la imposibilidad del duelo, por ejemplo. Ese es otro asunto, otro detalle que en un primer momento no se atendió debidamente. Eso se ha ido mejorando con el tiempo, pero allí hay una situación muy complicada y aún, claro,
hay una imposibilidad del duelo muy clara, muy concreta, que tiene que ver con justamente evitar que más gente se contagie. ¿Cómo se convive con eso? Y incorporo algo más que a mí al menos he notado, no sé si usted, supongo que ustedes también, tiene que ver con esto, claro, la frecuencia con la que vemos a las autoridades en los medios, por ejemplo, estas conferencias de prensa permanentes, la asistencia de ministros y ministras a medios de comunicación, decir, o a veces no admitir, mejor dicho, que no se tienen certidumbres, que no se tiene información clara, ¿no? Eso también puede generar más incertidumbre, más dudas en la gente, ¿no? Y notamos además una suerte de agotamiento, ¿no? Y claro, un agotamiento que uno se supone en los zapatos de estas personas, de estas autoridades, podría ser, no podría ser, es entendible. Digo, ¿cómo convivir con eso sin dejar de señalar, digamos, por ejemplo, observaciones como estas que estamos virtiendo ahora, ¿no? Y críticas que se están haciendo, algunas con mucho fundamento, otras no, pero algunas muy razonables? ¿Cómo se convive con eso? ¿Cómo convive la autoridad? ¿Cómo convive el ciudadano, la ciudadana, día a día? ¿Nani? Creo que hay una profunda sensación de confusión, ¿no? Creo que algo que acompaña este proceso es la confusión. Estamos muy acostumbrados a no confiar en nuestras autoridades y bueno, tenemos toda la razón, ¿no? La razón histórica, digamos, ¿no? Esto empieza en el Perú, además, luego de un año muy intenso, de un año que ha durado en términos políticos 5 años. Lo que ha pasado en este país, todas las denuncias de corrupción, suicidios de Alan García, tener un presidente por el que no votamos, es decir, venimos enfrentando realmente una serie de, bueno, que encuentra en la cárcel, sale de la cárcel, es decir, ha sido un año muy convulsionado, ¿no? Y creo que donde los ciudadanos además tenemos un ojo puesto en vigilar a nuestras autoridades, ¿no? Y es interesante que esto pase en ese momento, porque construir confianza es un proceso muy largo, ¿no? Me parece que en ese sentido tenemos un liderazgo que ha intentado comunicarse con la población, y creo que hay que reconocer que esta comunicación es buena y se desgasta, por supuesto, va a ir y venir, ¿no? Pero comunicar y dar seguridad ayuda, ¿no? Como tú como padre comunicas en tu casa lo que está sucediendo, ¿no? De la misma manera, no por reforzar paternalismo, pero digamos, quien está a cargo comunica, ¿no? Entonces me parece que eso es importante. Ahora, creo que yo escuchaba lo que señalabas y iba sintiendo cómo a la par de esta situación tan dura que estamos describiendo, ¿no? A la par de tantas grietas por llenar, ¿no? Desde el Estado, desde las opciones que hemos tenido como humanidad, porque esto, digamos, sobrepasa al Perú, ¿no? Desde las decisiones que hemos tomado como humanidad. También en estas grietas, los seres humanos encuentran maneras de atravesar, ¿no? Dejar que pase luz, de reparar, de sanar, ¿no? Creo que también, digamos, uno crece después del trauma, ¿no? Hay incluso mediciones del crecimiento postraumático, si es que hay determinadas condiciones, ¿no? Para que eso suceda. Entonces, creo que a la par que todo esto está sucediendo, también vamos desarrollando como sociedades y como individuos una serie de recursos, o reconociendo o dándonos cuenta de que tenemos una serie de recursos que nos permiten sostenernos. No sé qué piensas tú, Tesania. Sí, yo quisiera como profundizar en esta segunda parte de lo que tú estás trayendo, Nani, porque creo que es clave, ¿no? A ver, sí, ya hemos dicho en la primera parte, creo que estamos en esta experiencia inédita, cuando tú hablabas de que no teníamos mapas de dónde cogernos, claro, esto es totalmente inédito.
que hay que normalizar estos sentimientos, que tenemos que trabajar en estas grietas que todavía nos quedan como tareas pendientes, todavía tenemos muchos retos y desafíos. Pero también hemos dicho que toda oportunidad, que toda crisis es una oportunidad, y también es una oportunidad para sacar lo mejor de cada uno. Para sacar lo mejor de cada uno, para sacar lo mejor de la familia, para sacar lo mejor del barrio, para sacar lo mejor de la comunidad y para sacar lo mejor del país. Y en este ida y vuelta entre estos niveles, creo que también estamos sacando este diálogo que antes no había entre autoridades y población. Estamos sacando estos poquitos elementos de seguridad que están ahí, ¿no es cierto? Y de ir construyendo de nuevo confianza y de ir volviendo a creer que las autoridades se sientan, se paran, se asumen un rol y de alguna manera lo transmiten, ¿no? Estamos logrando reconocer la importancia de aspectos como la salud mental que antes no eran importantes, y creo que esto va a pasar. Esto va a pasar y va a haber un día después. Y en ese día después tenemos que ser capaces de reinventarnos y de haber aprendido, ¿no? Y creo que ese es otro de los grandes retos que tenemos, y siento que está apareciendo ya ahorita, está apareciendo las fortalezas, ¿no? Aparecen las fortalezas, aparecen las posibilidades de imaginarse, de generar acciones, ¿no es cierto? No solamente pensando ya solo en uno, sino comenzando la familia, el barrio, lo que hemos estado recogiendo también de estas iniciativas, que antes no había pues un diálogo entre los vecinos, en el edificio nadie se saludaba, en la comunidad cada quien iba por su lado, y ahora hay una necesidad que poco a poco va a ir reconstruyendo y construyendo en realidad, porque ni siquiera había un tejido social que va sacando también lo mejor de cada uno de nosotros para imaginarnos cómo vamos a volver a vivir y cómo queremos volver a vivir, ¿no? Creo que este gran desafío de imaginarnos ese día después también nos ayuda, ¿no? A pesar de que a veces la luz no está muy clara al final del túnel, creo que algo podemos ya ir imaginando para acercarnos, ¿no es cierto?, a tener desde la compasión también, porque eso va a dejarnos realmente muy dolidos. Y creo que aquí empatía, compasión, son palabras que nos van a ayudar muchísimo en este proceso que estamos viviendo ahorita, ¿no? Hay algunas preguntas que nos está haciendo el público y quiero compartirlas con ustedes. Una primera dice: me gustaría conocer la impresión de ustedes sobre la actitud de los peruanos o los sentimientos universales son los mismos, dice la pregunta. ¿Quieren comentarla? ¿Podrías repetirla, por favor, que te perdí la pregunta? Sí, dice: me gustaría conocer su impresión sobre la actitud de los peruanos frente a la enfermedad o la muerte. ¿Hay alguna particularidad o son los mismos sentimientos universales? ¿Hay algo que distingue estos sentimientos tratándose de peruanos y peruanas? Qué bonita pregunta. Qué bonita y qué compleja, ¿no? Y qué difícil de responder. Creo que, sin duda, la manera, o sea, los seres humanos desarrollamos una mente en interacción con un contexto, y el contexto en el que crecemos estructura nuestra mente y estructura nuestras preocupaciones, ¿no? Y en ese sentido, no sé si tenemos una relación con la muerte en tanto peruanos, o en tanto las culturas de las cuales formamos parte, ¿no? Pero sí creo que hay una particularidad de esta pandemia, que es que al mismo tiempo que refleja lo que hemos dicho, refleja cuáles han sido las prioridades nacionales, refleja nuestra diversidad, refleja quiénes somos en todas nuestras intersecciones, también nos conecta como humanidad. Y yo creo que volviendo a las grietas por donde pasa la luz, a la luz que pasa a través de ellas, yo pensaba que hay un valor en que algo nos conecte como humanidad. Hay un valor que puede transformar esa mente que vamos construyendo en relación con nuestro entorno, ¿no? Porque
también es cierto que más allá de quienes somos, esto nos afecta. Esto lo estamos viviendo todos los seres humanos, a esos que vemos en la televisión, los que leemos, los que están escuchándonos, todos. Y eso es difícil afirmar algo así, ¿no? Al mismo tiempo, eso que nos conecta tiene características muy comunes, ¿no? Y solo se han encontrado pocas estrategias para resolverlos. Entonces, todos hemos pasado por un grado de temor, por un grado de ansiedad y por un grado de aislamiento. Y va a ser muy difícil que como humanidad no reconozcamos esos sentimientos de aquí en adelante. No reconozcamos que existe el miedo, no reconozcamos el valor de nombrar el miedo, el valor de nombrar la ansiedad, la importancia de hablar para procesar ese miedo, cosa que a veces no hacemos como si no existiera, ¿no? La muerte hacemos como si no existiera. Occidente es genial en eso, ¿no? En hacer como si la muerte fuera esta cosa lejana, por eso no miramos a los adultos mayores, ¿no? Como si eso no fuera a pasar, ¿no? Hay culturas más sabias en ese sentido, en su relación con la muerte, ¿no? Pero al haber todos vivido eso como humanidad, yo creo que sí podemos ir construyendo nuevos sentidos comunes respecto a la importancia de procesar esos sentimientos que estamos viviendo, acogerlos, darles un lugar, nombrarlos, poder aceptar que existen, ¿no? ¿Le quieres comentar esa pregunta? Sí, sumando a lo que solamente una idea adicional a lo que está planteando Nani, ¿no? Y que además también nos enfrenta a una muerte que tiene ciertas características, que implican que no hay duelo, que implican que no hay funeral, que implican que los rituales se suspenden, que implican, ¿no es cierto?, una vivencia todavía de mayor distanciamiento con el tema, ¿no es cierto?, de la persona que ha fallecido, y que nos confronta pues también con otro tipo de sentimientos sumamente intensos, ¿no? Y creo que el hecho de de que podamos luego mirarnos a partir de estas experiencias, sí, pues nos van a enriquecer como humanidad. Y creo que acá lo que tú acabas de subrayar, Nani, de lo global en lo que estamos todos involucrados y todas nos miramos en esto global y por ahí vamos rescatando y no queremos que nos pase como allá y no queremos que vivir como esto, pero de alguna manera lo estamos viviendo, ¿no? Y esa capacidad de poder conectarnos también con el otro nos ayuda mucho como seres humanos, ¿no? Gracias. Hay otra pregunta que nos hace desde el público. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para construir? ¿Qué papel le toca al ciudadano o a la ciudadana? ¿Nani? Sí, yo quisiera, creo que hay muchas cosas, digamos, que se pueden, que ya estamos haciendo y que podemos seguir haciendo, ¿no? Y quiero enfatizar dos, el autocuidado y la solidaridad, ¿no? Me parece que son los dos ejes. Y creo que el primero es tan importante como el segundo. Creo que es importante cuidar nuestra mente, protegernos de basura, de las noticias basura, protegernos de metas fuera de lugar, proteger nuestro cuerpo, por supuesto. Nos están dando mucha información sobre cómo hacer eso. Difícil de seguir, pero lo hacemos. Pero proteger nuestra mente también. Proteger las necesidades que aparecen y hacerlas, gestionarlas, encargarnos de ellas, ¿no? Encargarnos de nuestra necesidad de hablar, encargarnos de nuestra necesidad de comunicar, encargarnos de hacer lo que necesitamos para estar bien, ¿no? No porque no podamos estar bien, ¿no? A veces estar bien es acoger que uno no lo está, pero encargarnos de acoger el que uno no está bien, ¿no? Creo que es importante eso desde el cuidado a uno mismo para poder cuidar de otros, ¿no? Y al mismo tiempo, sin duda, hay una enorme necesidad de pensarnos con el otro, ¿no? No con el otro para bajarlo, no con el otro desde esta teoría del palo encebado, el que está arriba está quitándome algo, ¿no? Sino cómo vamos a reconstruir este Perú y este mundo cuando podamos salir juntos, ¿no? Desde dónde renovamos un contrato social, ¿no? ¿Qué traigo yo a ese contrato social, ¿no? ¿Cómo contribuyo en chiquito, en cotidiano?
y desde aquello que yo puedo hacer. A veces siento que es mucho más sencillo imaginarnos estos grandes gestos heroicos o estos aplausos cotidianos inmensos, más que construir en el día a día, ¿no? En lo cotidiano, en lo pequeño, ¿no? Entonces, creo que parte de lo que tenemos que hacer es pensar en cómo reconstruimos esa comunidad, ese sentido de comunidad, desde donde estamos, ¿no? Tratando de estar con nosotros lo mejor posible. Y además no solamente es reconstruir, sino reconstruir mejor de lo que éramos antes. Que Exacto. creo que también es una idea que me gusta subrayar, ¿no? O sea, es reconstruir mejor, porque hemos sido pues ciudadanos que estamos muy centrados en nosotros mismos. Que eso se está poniendo ahorita sobre la mesa, ¿no? O sea, dejar de mirarnos solamente a nosotros y comenzar a pensar en el bien común, comenzar a construir una ciudadanía compartida, claro, por ahí van nuestros deseos, nuestros sueños, ¿no? O sea, la posibilidad de que esta reconstrucción nos lleve a algo mejor de lo que teníamos antes, ¿no? Que podamos realmente fortalecer esta mirada para poder vivir, o sea, en conjunto, para asumir que nosotros somos en tanto hay un otro que también está bien, ¿no? O sea, mi bienestar no es mío, es justamente porque hay otros que están bien y que me hacen sentir bien, que me ayudan a estar bien, ¿no? Hay una iniciativa que me parece muy bacán y que creo que hay que subrayar también las cosas grandes que se están dando ahorita, que es, por ejemplo, el voluntariado, donde muchísimos jóvenes ahorita están participando en un voluntariado organizado en MIDIS, y donde tenemos pues, jóvenes que están llamando, protegiendo, acompañando a los adultos mayores, y eso es sentirse bien, eso es recuperar sentido de la vida. O sea, yo hago cosas no solamente para mí, hago cosas pensando en este bien común, hago cosas para recuperar este vínculo social, y en ese estar con el otro, ¿no es cierto? Estamos construyendo comunidad, estamos construyendo ciudadanía, estamos construyendo sociedad. Y creo que esas son las acciones de las que tenemos que cogernos justamente para ir reconstruyendo mejor de lo que antes éramos, de lo que antes estábamos, porque creo que esa es justamente la oportunidad que tenemos con esta crisis. Y en ese sentido, recogiendo la otra pregunta del vínculo social que has tocado, Tesania, también me parece importante también tomar en cuenta cómo, o sea, yo no dejo de pensar en cuánto pone en evidencia esto que estamos viviendo, qué es lo que realmente necesitamos como comunidades, como lo mínimo básico para vivir, y cuánto los neoliberalismos salvajes que se han aplicado en Latinoamérica nos han hecho pensar que no tenemos derecho a la salud, que no tenemos derecho a la educación, ¿no? Y como todos nos volvemos socialistas cuando aparece una crisis, ¿no? Inmediatamente queremos que el Estado nos dé aquello que durante mucho tiempo dijimos que no, que sea gestionado de otra forma. Entonces, también creo que es momento de sincerar nuestras prioridades como colectividades, ¿no? ¿A qué tenemos derecho todos? No de acuerdo a privilegio, no de acuerdo a herencias, no de acuerdo a estatus heredados o adquiridos por trabajo, todos tenemos derecho a determinadas cosas, porque eso también construye colectividad. Construirte, digamos, hay algo de esta lógica salvaje de mercado, de pensar en el otro como un enemigo, como alguien que te quita, que estamos viviendo claramente que no nos lleva a vivir, que nos lleva a que todos nos muramos, ¿no? Que no hayan suficientes ventiladores, nos vamos todos. Y cómo hay ciertos mínimos que todos tenemos que tener para todos vivir, ¿no? Y eso creo que es un cambio que hay que acordarnos a un nivel totalmente macro también, ¿no? Yo solamente quisiera subrayar una palabra, Nani, Germán, que nos ha acompañado, pero que a veces de nuevo colocamos en un lugarcito que es los derechos humanos, ¿no? O sea, en realidad lo que estamos hablando acá es de derechos humanos, ¿no? Y creo que si nosotros entendíamos derechos humanos solamente como una discusión asociada a un grupo de personas en situación de vulnerabilidad, no le estamos dando el lugar que amerita en la discusión. O sea, hablar de derechos humanos es justamente hablar de que todos ahora, ¿no es cierto?, nos vemos confrontados
con que habíamos descuidado la salud y teníamos pues hospitales terribles. Y no lo considerábamos como un problema que nos involucraba porque había una salud privada donde muchos estaban, ¿no? Y ahorita no importa si es privado o público, ahorita lo que está en juego es la vida y ahí volvemos a la discusión, ¿no? Y ojalá no nos olvidemos de esa discusión, ¿no es cierto?, tiempo después, porque esa es una discusión que es fundamental, ¿no? Lo que está pasando con el tema de los colegios ahorita nos lo evidencia, ¿no? Y ojalá pues tuviéramos esa educación pública, ¿no es cierto?, que responde y que hubiera tenido pues un recorrido histórico para que ahora no tengamos este problema pues con una educación privada que era precaria y que no está pudiendo responder. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de derechos humanos y creo que esa es la dimensión que tenemos que darle a la idea de derechos humanos que normalmente no le dábamos, ¿no? En la misma línea pesa también el tema de cuánto los derechos humanos son para todos los seres humanos, ¿no? Para los que están presos, para los que están en libertad, para los que tienen, para los que no tienen, ¿no? También pienso en lo que está pasando en los penales, ¿no? Y en cómo hay grupos que simplemente hemos excluido nuestras prioridades, hemos excluido su existencia, como si no existieran en tanto humanos, ¿no? Entonces creo que eso es parte yo he estado pensando muchísimo en estos días en mi profesor de Ecología y Sociedad, calculen, que hablaba de cómo no podíamos entender el mundo desde lo ecológico sin entender cómo todos nos impactábamos unos a otros, ¿no? Y claro, esta es una enorme prueba de cómo nos impactamos unos a otros, ¿no? Y de cómo nos vamos todos hacia abajo o todos hacia arriba en función de lo que construyamos para el colectivo, ¿no? Y solamente para completar, Nani, que es un tema que hemos estado además conversando en estos días, es que, a ver, el problema no es solamente el COVID-19. En el tema concretamente y específico, por ejemplo, de lo que pasa ahorita en el sistema penitenciario en el Perú, el problema es que había un hacinamiento de 500% hace más de 20 años y nadie se inmutaba. Entonces, claro, si no hubiéramos tenido ese hacinamiento, hoy en día el COVID no estuviera afectando como está afectando. Entonces, no es solamente un tema de la pandemia, es un tema de la pandemia que reactiva, que saca a la luz problemas que hemos dejado totalmente abandonados. Entonces, si nos hubiéramos preocupado por tener un sistema penitenciario que no tenga un 500% de hacinamiento, que tenga un personal cuidado y protegido, no tendríamos lo que estamos viviendo ahorita, que va a tener un impacto mucho mayor, porque no se puede circunscribir un espacio, va a tener un nivel de impacto público. La cantidad de trabajadores penitenciarios que están contagiados nos evidencian que eso no es un tema pues que se podía solamente esconder, pero no es un problema de ahorita. Esto es un problema que ya hemos venido acumulando, ¿no es cierto?, por años, y al que no mirábamos, y al que no nos parecía relevante. Y eso tiene que ver con las emociones y la afectividad, porque eso tiene que ver justamente con el bienestar, eso tiene que ver con el vínculo social, eso tiene que ver con la capacidad que podemos tener para poder mirarnos todos como sociedad, ¿no? De acuerdo. Nani, y ya debemos ir terminando. Esta conversación podría seguir por mucho tiempo y yo estaría encantado y seguramente que nos están escuchando ahora también. Yo quería concluir, bueno, tal vez un comentario final luego de ustedes, pero evidentemente las personas no son pasivas y en el caso de los peruanos y las peruanas ha sido demostrado muchas veces. Nos hemos enfrentado diversas catástrofes sociales y seguimos, ¿no? En circunstancias graves y sumamente críticas han aflorado los recursos de la gente, que no solo les han permitido sobrevivir, sino que han animado a familias y comunidades. Hay un montón de ejemplos y uno de los más emblemáticos, lo quiero colocar ahora, tal vez es el de la madre de Anfacén. El ejemplo que nos dieron, la fortaleza, la vitalidad, es impresionante. Mucho de lo que se ha logrado en términos de con una lucha emprendida por mucho tiempo con ellas solas, ¿no?, en circunstancias muy, muy complicadas. En tiempos más recientes hay una imagen que yo tengo presente y no sé si se acuerdan de Evangelina, ¿no?
lo impresionante que fue verla salir del lodo con ocasión de un huaico. Eso fue en el sur de Lima. Y eso es algo que tal vez tengamos también que tener muy presente. O sea, no estamos hablando de gente pasiva, de gente, como se ha preguntado, gente que quiere construir, gente que quiere, sobre la base, digamos, de lo que estamos pasando ahora, imaginar proyectos, nuevas formas. Eso ciertamente es tarea de todas y todas, y qué bueno que con esta conversación aportemos en esa perspectiva. Nani, Tesania, ¿algunos comentarios finales? ¿Nani? Sí, me apagué el audio, disculpen. Sí, nada más cerrar coincidiendo con lo que acabas de decir, ¿no? Creo que no, digamos, por un lado es muy importante reconocer, acoger y aceptar, digamos, lo que estamos viviendo, la dificultad de lo que estamos viviendo, el que no tendría por qué ser sencillo, y darle cabida a todo eso que estamos sintiendo con el total y legítimo derecho de sentirlo, ¿no? De aceptar que hay cosas que vamos a entender procesándolas y hay cosas que no vamos a entender, que vamos a ir entendiendo y construyendo, ¿no? Y por otro lado, tener la certeza de que no somos, pues, eliminables fácilmente de este planeta, ¿no? Ni los seres humanos ni los peruanos, ¿no? Y que estamos también teniendo muchas muestras por todos lados, incontables, de la enorme solidaridad, de la enorme capacidad de resistir, de la enorme capacidad de lidiar en chiquito, en tu propia batalla interna, en tu casa, o en grandes gestos a nivel nacional cada día, ¿no? Entonces, sí creo que es importante saber que va a haber un día después, muchos días después, y que esos muchos días después vamos a tener la posibilidad de imaginarlos. Y eso también es un bonito lugar para pensar, para que nos ayude, nos sostenga para llegar ahí, ¿no? Excelente, gracias, Nani. Gracias. Sí, yo quiero terminar también subrayando esta idea de estas fortalezas, ¿no? De estos recursos, de estas capacidades, como tú bien acabas de señalar, Germán, Nani, que vamos sacando, que nos vamos inventando, que vamos creando, ¿no es cierto?, desde estos espacios tan chiquitos como son la familia, tu propio espacio, pero también estos espacios más grandes que son, pues, los grupos, la sociedad, el país. Y creo que ahí quiero volver al tema de la salud mental, ¿no? O sea, lo importante que es cuidar nuestra salud mental. Cuidar nuestra salud mental es cuidar el país. Cuidar nuestra salud mental es cuidar al que está a nuestro costado. Cuidar nuestra salud mental es apostar, ¿no es cierto? Y creo que ahí además vamos de la mano con lo que se viene trabajando en el país, que es la implementación, pues, de los centros de salud mental comunitario, como una apuesta de acercar espacios, ¿no es cierto?, para contribuir al bienestar, ¿no? No estemos pensando solamente cuando hablamos de salud mental de aquella persona que tiene una dificultad, sino de nosotros. Y cómo esta posibilidad de contar con servicios, de imaginarnos días diferentes, de saber que la salud mental tiene un lugar en las políticas, tiene un lugar en la toma de decisiones y por ende tiene un lugar en nosotros, ¿no es cierto? Es una ruta que nos va a ayudar en este proceso de ir fortaleciendo, ¿no es cierto?, los recursos para poder, no solamente, como dice Nani, un día, sino varios días, ¿no? Y creo que esas pequeñas fortalezas las vamos recibiendo además cada día, ¿no? O sea, es cierto, van 40 y tantos días, sí, pero tú ya te acomodaste un poquito mejor, pues, y ya tu hijo no está tan irritable, y en eso ya encontraron una forma de que se vayan acomodando cada uno desde su propia realidad, desde esta heterogeneidad que hemos mencionado, desde esta diferencia de edad, pero creo que esa es finalmente como la esperanza donde nuestros afectos, que son reconocidos, que nos duele, que a veces no podemos dormir, que a veces es complicado, pero que también nos permiten de vez en cuando sonreír, imaginarnos cosas diferentes, apostar por algo nuevo, y creo que ese es el mensaje con el que quisiera yo quedarme hoy día, que tiene que ver con
esta posibilidad de cuidarse uno para cuidar al otro, esta posibilidad de cuidar al otro para cuidarse uno, y que finalmente con eso contribuimos como sociedad a fortalecernos, a vincularnos mejor y a reconstruir mejor de lo que éramos antes. Muy bien. Muchas gracias, Tesania. Gracias, Nani. En verdad, un placer esta conversación. Debemos seguirla en otro momento, debemos continuar, y de hecho hay espacios para eso. Y bueno, hay que agradecer a las personas que nos han seguido en esta conversación. Gracias por estar atentos y muchas gracias a la Biblioteca Nacional del Perú por propiciar un espacio como este tan importante. Esperamos que esta conversación amical, totalmente fluida, franca, abierta, haya servido y que anime la posibilidad de continuar pensando, planeando, pensando en el día después y en los demás días después, ¿cierto? Estamos hablando de salud mental y estamos hablando de un derecho humano que tiene que ver con nuestro bienestar, el bienestar nuestro y el bienestar de nuestra familia, de todo nuestro entorno. Y bueno, es algo que nos merecemos. Y está bien que hagamos todo el esfuerzo porque todos disfrutemos de ella, de salud mental. Muchas gracias. Hasta la próxima.